Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el tema que propusimos en la primera parte del programa sobre los primeros nombramientos públicos del gabinete de Nayib Bukele y la transición de gobierno. Ahora tendremos una perspectiva de análisis político, qué implicaciones tiene esto y cómo también se van formulando, posicionando los siguientes nombres en el transcurso de los días. Y es un gusto para mí recibir a Rafael Ernesto Goches, analista, columnista de la prensa gráfica, y también saludamos cordialmente a Juan Ramón Medrano, analista de temas políticos. Buenos días, bienvenidos a República. Qué gusto, Rafael, que nos acompañe nuevamente. Encantado, Carlos. Gracias por tomar la invitación, Juan Ramón, bienvenido. Gracias por invitarnos. Bueno, ya tenemos conocimiento de dos nombres que van a estar al frente de distintas instituciones del órgano ejecutivo como parte del gabinete de Nayib Bukele, que asumirá el próximo 1 de junio como presidente de la República. Alexandra Gil al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Sueci Callejas al frente del Ministerio de Cultura. Una primera reacción sobre esto, Rafael. Bueno, probablemente en el caso de Sueci Callejas se podía prever un poco más cercana y había trabajado con Nayib Bukele en Nuevo Cucatlán y en la alcaldía de San Salvador, pero en el caso de Alexandra Gil tal vez si no se esperaba ese nombramiento, se desconocía por lo menos si había alguna vinculación de trabajo político o de acercamientos más estratégicos con el presidente electo. Bueno, en primer lugar, creo que tienen una enorme tarea los miembros del gabinete de gobierno del periodo 2019-2024, a quienes me permito desearles todos los éxitos posibles, dado de que el país requiere un buen gobierno. Los retos son importantes y creo que van a marcar la agenda, porque francamente, digamos, en el caso de la señora canciller, de la futura canciller, pues en unas primeras entrevistas, ¿verdad?, y ya recibió la bienvenida de diferentes sectores, actores, unos apoyando, otros criticando. El tema es sumamente importante en términos de las relaciones exteriores y marcó algunos elementos que son preliminares en el sentido de que ni siquiera ha tomado posesión del cargo, claro, pero que sí creo que podrían llamar la atención. Algunos puntos yo diría que son fuertes y unos puntos débiles y que probablemente en el transcurso pues, de los próximos meses se irá aclarando muchos de los puntos. Sin embargo, hay elementos que ya dan alguna luz en términos de estrechar la relación con Estados Unidos. Creo que ese es un punto que quedó bastante claro. Otro es la promoción de inversiones, el poder rescatar o fortalecer la imagen del país como personas laboriosas, trabajadoras, resilientes, creo que usó el término, y en el apoyo a todos los gobiernos electos democráticamente. Así resumiría yo en términos generales este primer punto. Otro elemento creo yo que dio algunas señales es sobre trabajar la gestión por resultados. Y eso creo que es una buena noticia en términos de, mencionó que habían incrementado en cerca de 200% el número de personal en Cancillería, versus una ejecución de la cooperación externa del 15%. Eso definitivamente que así a uno como ciudadano le choca en términos, bueno, ¿qué está pasando en términos del uso de los recursos? Creo que ese elemento es sumamente importante y la atención a los usuarios. Y finalmente creo que mencionó la importancia de establecer relaciones ganar-ganar en términos de velar por los intereses del país. Así interpreto yo esa posición y subrayó ella en términos de trabajar relaciones externas estratégicas. Eso no lo elaboró, no lo explicó mucho. Me imagino que próximamente lo va a plantear con mayor claridad y así resumiría yo los puntos fuertes. Tal vez en la otra intervención, claro, podría referirme a los puntos débiles. Bueno, ya tenemos la primera mención, Rafael, de aspectos que usted considera los relevantes, los fuertes en sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. Podemos aprovechar también el siguiente segmento para ver cuáles son algunas debilidades del discurso, pero también cuáles son algunos retos que se van a asumir. Quiero aprovechar también para escuchar a Juan Ramón y esto pedir a producción que van a salir unas declaraciones de la próxima canciller, Alexandra Gil, sobre el tema del respeto, porque fue una de las declaraciones que se brindó posterior a una entrevista que brindó un medio de comunicación. El tema es con el trato, y lo cito textual una de las frases: con el trato de la actual administración de nuestro país, ¿crees que El Salvador se merece respeto? Entre eso fue una de las declaraciones con otros elementos que se brindó ante la pregunta de los periodistas. Escuchemos.
Mira, o sea, te voy a hacer una pregunta. Con el trato de la actual administración, ¿tú crees que El Salvador se merece respeto? De la actual administración de nuestro país, te estoy diciendo. O sea, y cuando me refiero del gobierno, exacto, cuando me refiero a no morder la mano que nos da de comer, me refiero a las actuaciones del gobierno actual. Ahora, respeto merece respeto. Y todas las iniciativas que hemos visto desde el presidente electo no es porque nos gusta bailar con Estados Unidos o no nos gusta bailar con Estados Unidos, es porque Estados Unidos merece nuestro respeto y en Estados Unidos vive la mayor parte de ese tercio de nuestra población que vive afuera de las fronteras de nuestra patria. No solo eso, sino que ellos mandan aproximadamente $6.000 millones anuales. Bueno, entonces ahí teníamos parte de esas declaraciones ante las preguntas que se formularon por los periodistas en una conferencia de prensa que brindó el viernes. Aquí hay un asunto, Juan Ramón, el tema de merecimiento de respeto, pero es un tema recíproco en las relaciones internacionales, digamos. No es solo el hecho de El Salvador hacia los Estados Unidos, también de Estados Unidos hacia nuestro país y la región en particular, sobre todo porque la pregunta estaba ambientada en las declaraciones que Donald Trump ha dado en constantes momentos sobre Centroamérica o sobre algunos países en particular. Entonces, ahí se puede ver un poco la interpretación de esta frase. ¿Cómo la analiza Juan Ramón Medrano? Bueno, yo primero creo que siempre cuando entra un nuevo gobierno hay que tratar de verlo en sentido positivo, con expectativas buenas, con esperanza, dándoles el beneficio de la duda. Yo creo que así estamos todos, abiertos a que las cosas salgan bien. Me parece a mí una sorpresa grata el hecho de que las primeras dos menciones que ha hecho de su gabinete el presidente Bukele sean mujeres. Eso es bueno, eso refuerza, eso abre incluso el espacio a un sector que históricamente ha estado bastante restringido en su participación y sabemos de que las mujeres tienen en muchos casos más capacidad que los mismos hombres, ¿no? para desarrollarse en cualquier tema, no digamos en el tema de relaciones exteriores o de cultura, que es el otro aspecto que ya se señaló. Sí. Dicho eso, creo que es bastante obvio cuál es la inclinación o la orientación que tiene tanto el gobierno, nuevo gobierno, como la misma canciller que ha sido ya mencionada. El gobierno, en tanto que Bukele lo primero que hizo fue visitar la embajada de Estados Unidos, mostrar una buena relación con la señora embajadora actual, ir incluso a este centro de Estados Unidos, del Heritage, que es realmente un centro de orientación totalmente conservadora, y dar un discurso, el primer discurso que escuchamos del presidente precisamente allá, en Washington. Eso dice claramente cuál es el esfuerzo en política internacional, recuperar la buena relación que otros gobiernos conservadores han tenido con Estados Unidos y que el gobierno del FMLN, por su orientación ideológica, para mí de manera errática, fue tensando un poco esa relación. En ese sentido también la nominación de la señora Alexandra Hill va en el sentido de una buena relación con Estados Unidos, en tanto que ella misma, tengo entendido que fue becada por el Departamento de Estado para profundizar en su especialidad, que era atender a la gente que está de alguna manera vinculada con el tema de drogas como una enfermedad, ¿verdad? El hecho de que haya trabajado para Naciones Unidas, para el Organismo de Estados Americanos, y el hecho de que en particular pues haya estado en el mundo ese de la diplomacia, pero cercana a Estados Unidos. O sea, no es alguien que viene de Cuba, como si es, por ejemplo, la encargada de Cultura, que sí parece ser que allá fue donde se formó. Entonces, digo, en relaciones exteriores ya vimos cuál es la orientación, cuál es el sentido que se le va a dar. Por supuesto que los primeros meses o años es casi una tradición en la política de echarle la culpa al otro de los problemas que tenemos en el país, y eso va a ser así. De hecho, ya sentimos que se trató de justificar un poco los exabruptos del presidente Trump y decir, bueno, la culpa la tenemos nosotros por la forma en que los hemos tratado. Ahí hay parte de razón, en tanto que la relación prioritaria con Venezuela y con Nicaragua obviamente nos aleja de los gobiernos, no digamos de izquierda y derecha, digamos de los gobiernos más
democráticos, en este caso liberales, y nos acerca ahora, nos acerca más a los conservadores, pero antes estábamos más dentro de eso, de la égida de lo que se podía hablar, gobierno de izquierda, que ahora de izquierda yo le doy la razón a aquellos que dicen cuál izquierda, ¿va? Porque algunos que se llaman de izquierda están más a la derecha, etcétera. Pero en la práctica, el estar de alguna manera atacando o criticando a Estados Unidos, como que, digamos, señala un poco que alguien es más de izquierda y estar más cerca de los Estados Unidos, más de derecha o más conservador. En este caso, el FMLN trató de pintar de izquierda su gobierno, criticando a Estados Unidos, pero criticándolo en aspectos muy superficiales, porque en la práctica la verdad es que siempre hemos estado siguiendo las directrices de los norteamericanos, porque en lo único que no nos hemos formado a la par de los gobiernos, digamos, occidentales, es en que se mantuvieron apoyando a Maduro y apoyando a Ortega, cosa que, por cierto, les generó una gran cantidad de anticuerpos y le restó un montón de votos al FMLN en esta campaña, y que sacara el resultado más pobre en toda la historia de las votaciones del FMLN. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos un poco de este tema, lo que significa la gestión de la política exterior y las primeras declaraciones que ha brindado la próxima canciller Alexandra Gil, pero también qué significa el posicionamiento de esta manera de los rostros de las personas que estarán al frente del gobierno y cuáles son las tareas que están en la gestión de la administración pública. Regresamos. La Mega Lote. El primer premio acumulado va en $200,000. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco de los primeros nombramientos públicos del gabinete de Nayib Bukele, la transición de gobierno. Nos acompañan Rafael Ernesto Goches, economista, columnista de la prensa gráfica, y Juan Ramón Medrano, analista de temas políticos. Nos habíamos quedado pendientes, Rafael, en el primer segmento. Usted mencionó cuáles eran las fortalezas de la primera aparición pública de Alexandra Gil, sus primeros discursos o sus primeras palabras. Yo quiero incorporar uno, si usted considera que lo vio tal vez como un aspecto que podría ser visto como una debilidad o algo que se podría trabajar. Una frase, la cito textual: nuestros embajadores y cónsules van a trabajar como empresarios, nos van a generar y van a ser responsables por generarnos oportunidad de inversión. No sé qué tanto eso puede afectar a la administración pública, ver que la gestión se haga como una empresa privada, porque son dos mundos totalmente distintos. Entonces, el traslape de esto nos puede recordar a discursos de hace 25, 30 años atrás un poco. No sé si usted lo valoró como una debilidad o es un aspecto del cual hay que profundizar un poco más. Sí, coincido con usted, Carlos. Creo que la futura canciller hizo énfasis en algunos elementos sobre el qué va a trabajar ella, pero falta por ver por qué y cómo lo va a hacer. Creo que esas dos preguntas quedan todavía pendientes, como es natural, porque no ha tomado posesión. Claro. Pero que es importante irlas considerando. Por ejemplo, hay un elemento que ella mencionó en términos de un gobierno sistémico, dijo. Eso realmente, teniendo en cuenta cómo está ahorita el organigrama, por así decirlo, del gobierno, uno esperaría que va a haber una reestructuración o una fusión, ¿verdad? Porque el hecho de que estén planteando esa visión más hacia la promoción de inversiones, incluso yo, con todo respeto, creo que no es que se necesiten que los que trabajan en el exterior por parte del gobierno sean empresarios. Yo creo que fue una connotación en términos de medir el desempeño, o ella dijo somos 24/7, yo creo que es la orientación, pero realmente lo que se necesita son profesionales en el servicio exterior, sí. No empresarios, sino profesionales en el servicio exterior, porque hizo una fuerte énfasis en términos de la promoción de inversiones. E incluso volvió a repetir alguna cuestión que el señor presidente electo había mencionado en términos de la importancia de los negocios, del comercio, y restándole relevancia a la cooperación.
pero realmente la cooperación en el país es sumamente importante por cuanto la escasez de recursos en términos técnicos y por la transferencia de conocimientos, de experiencias de diferentes organismos y países hermanos para solucionar los problemas. Le voy a poner un ejemplo, Carlos. El Salvador, la relevancia que está teniendo Centroamérica está en función no del término comercial o económico, es en términos migratorios. Y El Salvador es un país expulsor de población. En ese sentido, a mí me llamó la atención que no hubo mayor énfasis en términos de la importancia de atender a la población en su lugar de origen y relacionarla con los aspectos exteriores. En el sentido de que no es que se van a promover inversiones, porque eso, la teoría del rebalse que fracasó en vamos a crecer y después con los años se va a distribuir, y nunca se vio eso. Y lo que tenemos de prueba es que la población está emigrando por falta de oportunidades y por inseguridad. Entonces, poder precisar esa relación entre las relaciones exteriores y la vida de los salvadoreños acá, creo que es un elemento sumamente importante porque, como le repito, los dos temas que llaman la atención en Centroamérica críticamente es la parte migratoria y la parte del crimen organizado. Esos son los dos temas por los cuales Centroamérica está llamando la atención desde un punto de vista de seguridad nacional, ¿verdad? No de desarrollo económico. Y el otro punto y que va orientado hacia ello, y creo que ojalá que la futura canciller pueda dar un paso importante en el país, es alinear la cooperación externa hacia los temas prioritarios del país. Yo creo que ese elemento es sumamente importante porque los recursos son escasos, los problemas son bastante grandes y el país necesita el concurso, la sinergia, la acción conjunta del sector público-privado para resolver los problemas. En resumen, creo de que se dio una impresión de un planteamiento más economicista y menos social, ¿verdad? Cuando realmente la realidad nacional lo que tiene es un drama humano, es una crisis humanitaria la que vive Centroamérica, y por lo tanto la relación con los países centroamericanos es sumamente importante. Yo creo que está iniciando, pues, pero creo que lo que significa en comercio, en exportaciones, intercambios, Centroamérica es cerca del 40%. Es decir, 40% de su comercio a nivel de la región centroamericana, ya le marca usted la importancia de las relaciones con todos los países centroamericanos. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos que veo que coincidimos con lo que usted decía. Bueno, hay un aspecto que ha mencionado Rafael Juan Ramón para ampliar un poco más este análisis, porque tomo otra de las frases que mencionó en este espacio de medios de comunicación la próxima canciller Alexandra Gil. Esto se va a manejar como una empresa, pero la pregunta es, ¿se puede manejar así un ministerio con las características que tiene y sobre todo dos de los problemas que yo coincido con el criterio de Rafael, que son claves para la política exterior del país? El tema migratorio y el tema de criminalidad, pero probablemente en el tema migratorio es el cumplimiento y protección de los derechos humanos de los migrantes y la búsqueda de la famosa reforma integral que se puede hacer en Estados Unidos hacia los migrantes. Más que ver una gestión empresarial, es de mucha gestión política, muchos acercamientos, mucho lobby, y eso significaría pues desarrollar el máximo nivel de la diplomacia para ese tema de política migratoria. Bueno, yo interpreto que habla de empresa en el sentido de eficiencia, de método de trabajo, no de que es el único aspecto que hay que ver, porque obviamente el aspecto económico, el aspecto internacional, del comercio, etcétera, obviamente lo van a ver otras carteras, sí. Aunque tiene que ver la relación internacional para generar esa dinámica. Vea, yo quiero reiterar algo. Para mí que personalmente la señora Gil tiene las credenciales, o sea, es una figura fresca, esperemos que muestre capacidad, sí, de entender
porque ese es el punto, entender la realidad salvadoreña, la realidad en Estados Unidos, pero también de leer cuál es el mandato del presidente, porque este es el punto. Realmente la cabeza de todo el gobierno es el presidente Bukele. Ella va a cumplir con la directriz que él le va a dar. En este sentido es que digo yo que es la persona indicada porque ya le dio una dirección el presidente Bukele. Por supuesto que tiene que haber una reestructuración. Todo nuevo gobierno tiene que darle su sello. Tiene que haber también una reorientación de la forma en que se han dirigido las relaciones internacionales. Pero también, y este es el punto, yo creo que el señor Trump no ha mostrado mucho conocimiento de nuestra realidad, de pobreza y de violencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa de esa pobreza y de esa violencia? No vamos acá a hacer historia, pero realmente los siglos nos han dicho cómo, mientras hay países que cada vez se hacen más ricos, por su misma práctica nos vuelven a nosotros mucho más pobres, porque no nos dan espacios, no nos dan oportunidades y a veces hasta nos utilizan para otro tipo de intereses. En ese sentido, el problema no es nada más que El Salvador, por estar cercano a Venezuela y a Nicaragua, se haya, digamos, granjeado la animadversión del gobierno norteamericano. El problema es que Trump en particular ha maltratado a Centroamérica, a los países pobres, y en particular al Triángulo Norte, en donde está Guatemala y Honduras, que siempre ha estado cerca de Estados Unidos, que han alabado a los gobiernos norteamericanos, también están siendo maltratados y han sido también vilipendiados. O sea, se ha referido el señor Trump a esos gobiernos, al igual que al nuestro, y a esos pueblos y a esos países de una manera totalmente errática. Claro. Entonces, en ese punto, yo creo que también se necesita retomar un poco la, digamos, buena diplomacia, ir y hacer ver, no solamente en el Ejecutivo, sino que particularmente también entre los otros sectores, entre los demócratas, entre el Senado, ¿verdad?, etcétera, es decir, en las otras instancias de gobierno, hacer ver cuál es la realidad salvadoreña y la necesidad que tenemos de que también nos tutoree Estados Unidos en el buen sentido de la palabra, que nos apoyen en seguridad con información, con capacitación, con inteligencia, pero también con dinero. ¿Y qué ha dicho Trump? Vamos a quitar el dinero porque no lo han administrado bien. ¿Y de qué dinero estamos hablando? De $300 millones, de una miseria para lo que se necesita realmente. Entonces, aquí viene el punto. Yo creo que el señor Bukele, el presidente electo, tiene una enorme oportunidad, una brillante oportunidad de hacer un uso inteligente de esa relación que se ha abierto con China, el otro gigante de la situación internacional. No digo meternos a ese pleito y que ojalá que termine porque nos afecta al mundo en general, sino que en el sentido de que también hay oportunidades. Ya el otro gobierno, el actual gobierno, abrió esa oportunidad, que la aprovechen bien. Yo no digo que prioricen China, que mantengan la buena relación, que la abran, que la retomen esa buena relación con Estados Unidos, pero también aquí hay otro filón que habría que saber aprovechar, también exigiéndole, tal y como lo dijo ya el presidente, respeto a China, pero también exijámosle respeto a Estados Unidos. De acuerdo con el presidente Bukele, ganémonos ese respeto, no nos lo hemos ganado, no hemos actuado correctamente, pero también exijámoslo, como El Salvador, como el Triángulo Norte, como Centroamérica y como países americanos al cual no nos ve bien. El señor está pidiendo más que vengan de allá de Noruega, de Suecia y de otros lados. Está totalmente equivocado. Los señores Europa es otro mundo y tiene otra visión del mundo y otra cultura. Él está aquí en América y América no es Estados Unidos. Le recordamos, América es todo el continente. Entonces, hay que corregir eso. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco de Centroamérica, también qué tan estratégico se vuelve la relación con los distintos países de Centroamérica en el marco también de organismos internacionales. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Rafael Ernesto Goches y Juan Ramón Medrano un poco de los primeros nombramientos del gabinete de Nayib Bukele y la transición de gobierno. Y ese es el último punto que quisiera aprovechar en estos minutos que nos restan en este último bloque. Rafael,
El tema de la transición de gobierno en principio quedó en paréntesis por el tema de la toma de protesta, lo que se va a hacer en la Plaza Cívica el próximo 1 de junio, pero es relevante y porque quiero retomar la secuencia de la primera entrevista que tuvimos con el doctor Nelson Guardado, que es el coordinador de asuntos electorales de Ghana, pero también vicepresidente de organización y ha sido parte de esto, es que es necesario que a estas alturas ya se sepa de la transición de gobierno, es decir, qué tipo de información se le está dando al nuevo gobierno, qué aspectos se van a escrutar del gobierno que está por salir, y creo que eso es relevante porque va a marcar las condiciones con las cuales van a trabajar las personas que poco a poco ya se están dando a conocer que estarán al frente del órgano ejecutivo en sus ministerios, Rafael. Sí, naturalmente que este es un cambio sustantivo de gobierno. Hay que partir de que esta es la segunda alternabilidad en la presidencia de la República en 10 años. O sea, la primera en el 2009 y la segunda en el 2019. Eso, por una parte, es positivo en términos de que consolida que se respeta la voluntad popular. Pero por otra parte, llama la atención en términos de que significa que los gobernantes no están satisfaciendo las expectativas y anhelos de la población. Y ahora vivimos en un mundo de lo instantáneo. Y entonces esas expectativas son bastante volátiles. Y la población se desespera. Y el gobierno entrante va a encontrar unas finanzas públicas con bastantes retos, con desequilibrios importantes, y en los cuales no va a disponer de los recursos necesarios para satisfacer esas expectativas y esas necesidades. Entonces aquí yo veo un dilema, a ver si me puedo dar a entender. Sí. Yo interpreto claramente el éxito en términos del marketing político virtual. Incluso hasta esta forma de ir, que un día y llama la expectativa y todo se hace por redes y llama la atención de los medios. Y eso creo que marca una nueva forma de hacer política en el país. Pero, y que ha demostrado ser efectiva porque ganó en primera vuelta. Pero de ahí está la economía política. La economía política es cómo está la correlación de fuerzas para la toma de decisiones. Entonces, en un nuevo gobierno se dice que lo que un nuevo gobierno no hace en los primeros 18 meses, difícilmente completa el quinquenio. Eso es en términos de economía política. Y, por lo tanto, este gobierno, en los primeros 18 meses, va a tener una asamblea legislativa en la cual no tiene ninguna representación. Y para poder salir adelante va a necesitar préstamos y para aprobarle los préstamos necesita 56 votos de la Asamblea Legislativa. O sea que en economía política hay un trabajo importante que hacer por parte de este gobierno. Pero hay otro escenario que dice, no, es que se va a través del marketing político virtual demostrar de que esto está empantanado porque no dan la aprobación y no permiten gobernar. Entonces todo está en función del 2021, que lo que se necesita es cambiar la correlación de fuerzas para poder gobernar. Entonces nosotros vamos a tener dos corrientes, digamos, viendo cuál prevalece. Una corriente más de economía política para ver cómo está la correlación de fuerzas y otra más de un marketing político virtual para poder generar una masa crítica a favor que le permita cambiar esa correlación de fuerzas para poder gobernar en el futuro. Bueno, ha mencionado Rafael un aspecto muy relevante y con esto iríamos ya cerrando, Juan Ramón, esta lectura de economía política, como él lo denomina, las relaciones de poder para tomar decisiones y hacerlas efectivas. Probablemente, en términos generales, el electorado, los seguidores, las personas afines y tal vez hasta los medios de comunicación puedan quedarse con la primera fase, que es el tema de marketing, pero en el fondo las relaciones de poder y en qué condiciones se encuentran, creo que es lo estratégico también de toma de decisiones en los diferentes campos. Hemos hablado de política exterior, pero economía, hacienda pública, educación, ¿cómo podemos ver esto también, Ramón, en esta dinámica con la cual va a entrar el próximo gobierno? La verdad es que el presidente tiene un enorme reto y es tratar de conciliar dos banderas fundamentales de su campaña que fueron las ICIES, o sea, una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, que eso implica no solamente tocar a sectores políticos, sino también posiblemente sectores económicos, y
ha dicho de que va a combatir la evasión y elusión fiscal, y eso sí es directo con el sector económico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a conciliar eso con el discurso, por ejemplo, de la nueva canciller, de que va a trabajar de manera empresarial? En otras palabras, va a ser eficiente, pero también va a tratar de generarle los espacios a la empresa privada para que mejore el flujo, digamos, del comercio entre El Salvador y Estados Unidos y el mundo en general. Claro, en esto creo que lo más importante de todo, y este es el punto que quiero yo subrayar, son resultados. No importa cuál sea el discurso o el planteamiento, lo vamos a evaluar por resultados concretos. Y en ese sentido hay que recordarle al gobierno norteamericano, a nuestro hermano gigante que tenemos aquí en el norte, de que en El Salvador lo que necesitamos son no, digamos, represión nada más, sino que también inversión, porque la economía es el sustento básico de todo el edificio, de toda la estructura del edificio del Estado salvadoreño. Y si esa base no está fuerte, por supuesto que todo el edificio se tambalea. Y eso es lo que nos pasa. La gente se va de acá porque no hay oportunidades. Si hubiera inversión acá en El Salvador, por supuesto que supervisada por Estados Unidos, con organismos internacionales para que no haya fuga de esos capitales, para que no haya corrupción y que haya eficiencia, si eso se hiciera, comenzaría entonces a disminuir la migración. Por razones obvias, la gente lo que quiere es trabajo. Estudio y trabajo es lo que quieren los jóvenes. ¿Y por qué no? Porque no lo tienen, se van entonces a las maras o pandillas para verse ahí, resuelven el problema. Eso es lo primero. A la par, por supuesto, tenemos que combatir la delincuencia. Y ya se ha hablado hasta la saciedad de que se debe combatir no solamente con represión, sino que también con prevención y con otro tipo de medidas. Bueno, por eso también, de nuevo, pasa porque hay una economía sólida, una economía que comience a ser, más allá del 2, 3, 4% de producción. Entonces, y por último, se necesita mayor participación de la sociedad. Ya hubo participación en estas elecciones, mostró buena voluntad la gente y dijo, este es el nuevo camino, estas nuevas personas, Bukele y su nuevo gabinete. Hoy lo que necesitamos es que ellos también participen, que la sociedad civil se meta de cabeza a apoyar y a criticar cuando no hagan bien la cosa. Ok, Juan Ramón, tengo 30 segundos nada más, Rafael. Sí, un elemento importante que creo que quedó fuera o no hubo una mención específica y es un tema fundamental, es México. México es un actor de primera línea y el planteamiento que está haciendo AMLO en términos de poder desarrollar junto con Estados Unidos y Centroamérica el equivalente a un plan Marshall para Centroamérica y el sur de México, yo creo que ahí sí es una iniciativa que valdría la pena escuchar cuál es la posición del gobierno al respecto. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Rafael, ha sido un gusto. Juan Ramón, ha sido un gusto. Vamos a continuar llevándole la pista a las declaraciones y posicionamientos que asuma el próximo gobierno desde el 1 de junio en materia de política exterior, tema económico, inversión y las relaciones políticas, que eso es fundamental para desarrollar gobernabilidad. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30. Que tengan un buen día.